¿Te imaginas vivir en un país en donde el presidente puede ignorar la orden de un juez federal sin enfrentar consecuencias? ¿Te imaginas vivir en un país en donde el poder ejecutivo se impone por la fuerza, mientras los demás poderes simplemente se quedan reducidos al silencio? Eso es precisamente lo que Donald Trump ha hecho al violar abiertamente la orden de un juez. Lo hizo en nombre de la seguridad nacional, con la excusa de que iba a deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua, y ahora te explico por qué. Pero lo que realmente ocurrió fue algo mucho más peligroso que estos criminales que dice estar deportando. Lo que Donald Trump está tratando de hacer es darle una puñalada directa a la Constitución de los Estados Unidos. Mientras el país debate si los venezolanos que fueron deportados son o no son criminales, Donald Trump se está burlando del sistema judicial, está desobedeciendo, está retando a la ley y está sentando un precedente que podría marcar el inicio del fin de la separación de los poderes en los Estados Unidos. Y si hoy puede ignorar a un juez, ¿qué no va a ignorar mañana? Puede ignorar las elecciones o quizá tu derecho a protestar, a la prensa libre. Este episodio no es sobre inmigración, es sobre el autoritarismo. Es sobre cómo el miedo puede convertirse en la excusa perfecta para poder destruir una democracia desde adentro. Y si tú crees que esto suena exagerado, te invito a que te quedes, porque lo que te voy a contar el día de hoy podría ser la señal más clara de que los Estados Unidos se está acercando peligrosamente a convertirse en lo que millones de migrantes huyeron para poder evitar. Porque quien no entiende lo que está pasando, entonces no puede defender lo que está en juego. Yo soy Poncho de Anda, quiero darles la bienvenida a Línea de Fuego. Aquí debatimos con datos, sin cortinas de humo. Este es un espacio donde hablamos de las cosas tal y como son. Y antes de comenzar, quiero invitarlos para que por favor le den un like, para que se suscriban y para que compartan este contenido si es que les gusta, y así podamos construir esta comunidad donde lograremos que más personas puedan abrir los ojos. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en la Línea de Fuego. Donald Trump ignoró completamente, abiertamente, una orden de un juez federal que prohíbe deportar a un grupo de venezolanos. Los aviones con todos estos deportados ya estaban en el aire cuando el juez emitió la orden. La respuesta de Trump, que no le importaba. Vamos a hacer lo que queramos. Esto no es una simple anécdota, es la realidad. Esto es una violación directa a la Constitución. Esto es una amenaza al sistema democrático. Y eso es muchísimo más grave que cualquier debate sobre el Tren de Aragua. Lo que ocurrió no fue un error. No fue cuestión de logística, ni una medida improvisada por cuestiones de seguridad. Lo que ocurrió fue una decisión deliberada, consciente y desafiante del poder presidencial de Donald Trump, ignorando abiertamente una orden judicial federal, la cual prohibía la deportación de un grupo de venezolanos. Los aviones ya estaban, les decía yo, en el aire cuando el juez emitió la orden. Y aún sabiendo que estaba violando la ley, la administración Trump continuó con sus deportaciones como si nada estuviera pasando. Cuando el juez federal James Besberg exigió que le dieran explicaciones, la actitud del equipo de Trump fue tan cínica como aterradora. No nos importa. Vamos a hacer lo que queramos. Y esa frase, que parece salida de la boca de un dictador, no puede pasar desapercibida. Porque esto no fue una simple deportación. Se trata de una violación directa a uno de los pilares fundamentales de la democracia de Estados Unidos. Es la separación de poderes. Ahora, el Tren de Aragua sí existe y es muy peligroso. Es una pandilla que nació en Venezuela, dentro de una cárcel muy peligrosa que se llama Tocorón, una prisión tan corrompida por el crimen que los líderes de este grupo llegaron a tener incluso su propio zoológico, su discoteca y hasta un banco dentro del penal. Este grupo, que empezó como una red de extorsión y control dentro del sistema penitenciario, se expandió muy rápido por toda Latinoamérica gracias al colapso social y a la migración masiva de los venezolanos. Desde el 2018, el Tren de Aragua perfeccionó su modelo criminal que mezcla tráfico sexual con narcotráfico, violencia y extorsión. Y aprovecharon, el aprovecharse de mujeres migrantes de comunidades vulnerables para ampliar su alcance. Su presencia ha sido detectada ya en Colombia, en Perú, en Chile y recientemente dentro de Estados Unidos, donde ya hay investigaciones abiertas en al menos 14 estados. Hasta ahí los datos son reales. Pero la narrativa de Trump, la que él está construyendo en torno al Tren de Aragua, es muy distinta, va mucho más allá de la verdad y se convierte en el guión perfecto de propaganda. Donald Trump prometió dar mano dura con la inmigración desde el primer día, cuando bajó aquellas escaleras mecánicas en el año 2015 y dijo que México estaba enviando a lo peor. Prometió deportaciones masivas, redadas relámpago, prometió una frontera que iba a ser impenetrable, prometió expulsar criminales, violadores, pandilleros. Incluso construyó un pedacito chiquito de muro como símbolo de su cruzada.
Esa narrativa fue el corazón de su campaña y el eje emocional que conectó con millones de votantes. Para su base, Trump es el único que se atreve a hacer lo que los demás no quieren hacer: limpiar el país. Pero cuando regresó al escenario político en el 2023 y comenzó su campaña hacia el 24, las cosas ya no estaban tan sencillas. Las deportaciones ya no avanzaban al ritmo que él había prometido. Los tribunales estaban bloqueando muchas de sus medidas por ser ilegales o inconstitucionales. Y para colmo, el costo político de su discurso ya comenzaba a mostrar fisuras incluso dentro del mismo partido republicano. Ese hombre fuerte que prometía acción inmediata ya no tenía cómo mostrar resultados. La narrativa de orden y ley que tanto funcionó en el pasado se le está desmoronando ante la realidad de un sistema migratorio que es complejo, limitado por leyes, procesos y por derechos. Y Trump, más que ningún otro político, no se puede permitir parecer débil. Su personaje necesita conflicto, su narrativa necesita un enemigo, su campaña necesita una crisis fabricada que lo devuelva al rol del salvador. Él necesita un enemigo visible, necesita demostrar fuerza, aunque sea mentira. Y ahí es donde entra el Tren de Aragua. ¿Una pandilla real? Sí, pero con presencia reducida, mal documentada, sin estructura comparable a los carteles como el de Sinaloa o el MS-13. Un grupo violento, pero cuya amenaza ha sido sobredimensionada con fines estrictamente políticos. Trump tomó casos aislados, videos virales, testimonios de bajo anonimato y los convirtió en la base de una narrativa de terror. ¿Cuál es el resultado? Una excusa perfecta para mostrar acción, para justificar redadas, para desobedecer las órdenes de los jueces y para presentarse nuevamente como el único capaz de controlar el caos que él mismo está ayudando a fabricar. Esto no es nuevo. Los líderes autoritarios de derecha y de izquierda han utilizado la misma estrategia por décadas: crear un enemigo, exagerar su amenaza, ofrecer como la única solución lo que ellos dicen, desobedecer las reglas porque la amenaza lo justifica, acumular más poder. Trump está siguiendo al pie de la letra el manual. El Tren de Aragua es solamente una excusa. Es la pieza clave de una estrategia mucho más peligrosa: gobernar sin límites. Porque en una democracia funcional, nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Ni los ciudadanos comunes, ni los congresistas, ni un expresidente, y mucho menos alguien que pretende regresar o que acaba de regresar al poder. Cuando un presidente o quien aspira a serlo decide ignorar una orden judicial federal, no solamente está cometiendo un acto ilegal, está desafiando la columna vertebral del sistema democrático de un país como Estados Unidos. La separación de poderes. Y eso no es un detalle técnico, eso es una amenaza existencial. Es la base de toda la democracia de este país: equilibrio de poderes. Así es como funciona Estados Unidos, o solía funcionar bajo el principio clave. El poder ejecutivo aplica a la ley. El poder legislativo la crea y el poder judicial vela para que todos, incluido el presidente, la cumplan. Cuando uno de estos tres poderes se impone por encima de los demás, cuando el ejecutivo dice: a mí no me importa lo que diga un juez, yo voy a hacer lo que yo quiera, entonces lo que se está rompiendo no es solamente una norma, lo que se está rompiendo es el sistema. ¿Qué mensaje está enviando Trump? Pues que puede pasar por encima de un juez federal, que el poder judicial no tiene autoridad sobre él, que si le conviene políticamente puede interpretar o desobedecer la ley a su gusto, que la legalidad está sujeta a su voluntad, y si un líder puede hacer eso, entonces no hay consecuencias. Entonces ya no estamos hablando de una democracia, estamos hablando de un modelo de poder personalista y autoritario. Esto es el umbral de una crisis constitucional. Lo que estamos viviendo con el Tren de Aragua no es una simple deportación. Es un acto de desacato presidencial que está desafiando directamente el poder judicial de los Estados Unidos. Y cuando un poder no reconoce al otro, entra en juego el mayor temor que puede enfrentar cualquier república: una crisis constitucional, lo repito 1000 veces, una crisis donde las leyes ya no son claras, donde los precedentes ya no importan y donde el poder deja de estar limitado por normas para estar dictado por el capricho de una sola persona. ¿Te parece exagerado después de todo lo que te he dicho? Vámonos a la historia. Así comienzan todas las historias del autoritarismo, con un líder que decide que la ley aplica para todos menos para él. Eso vimos en Venezuela, cuando Hugo Chávez desobedeció sentencias judiciales que no le convenían. Eso lo vimos en Hungría, cuando Orbán comenzó a ignorar el poder judicial bajo la excusa de la seguridad nacional. Y eso lo estamos comenzando a ver aquí en nuestra casa, en Estados Unidos, con Donald Trump. No es una deportación,
Es una declaración de guerra a la democracia. Porque si permitimos que un presidente desafíe al Poder Judicial sin consecuencias, si normalizamos que un político se declare por encima de la ley, entonces lo que sigue es inevitable. Manipulación electoral, el control de medios, la persecución de opositores y el colapso del orden constitucional. Eso es autoritarismo, no con un golpe de Estado, sino con una orden judicial que está ignorando este hombre sin importarle. No podemos normalizar esto. Hoy está ignorando esto Trump. Y todo el mundo se está haciendo el loco, está mirando a otro lado. Pero mañana pueden ser otras cosas. ¿Qué pasa si el Congreso no aprueba lo que él quiere? Y mañana él ignora entonces lo que el Congreso le diga. ¿Está correcto eso? Ya lo intentó una vez. Ya vimos eso en el 6 de enero del 2021 cuando incitó a sus seguidores para atacar el Capitolio y no reconocer las elecciones. Y aún así, sigue siendo el favorito para muchos republicanos, para el movimiento MAGA. No lo puedo entender, pero bueno, así es. Esto es una alerta. Está ocurriendo. Esto no es exageración. Es la repetición de la historia. Y la historia nos enseña que las democracias no mueren de un día para otro, sino poco a poco, lentamente. Cuando la gente se acostumbra a este tipo de cosas, cuando el abuso se convierte en rutina, cuando el poder empieza a salirse con la suya y la indignación desaparece. Y lo más trágico es que cuando llegue ese momento, el más oscuro, cuando ya no haya justicia, ni prensa libre, ni elecciones limpias, muchos entonces van a decir, ¿pero cómo pasó esto? ¿Por qué nadie hizo nada? ¿Por qué no nos lo dijeron? Pero sí se dijo, y sí lo vimos venir, y está pasando ahora mismo, aquí, frente a nuestros ojos. Y si no actuamos, mañana va a ser muy tarde. El verdadero peligro no está en las fronteras, está en la oficina de un presidente que se cree el rey de Estados Unidos. Trump no está en la Casa Blanca para gobernar. Él está sentado en la oficina oval para vengarse, para reescribir reglas, para eliminar todo lo que se le ponga en el camino. Él lo dijo, seré tu retribución. Tendremos uno como nunca antes. El presidente tiene el derecho de hacer lo que quiera. Todo esto lo ha dicho él. Esas son sus frases favoritas. Son frases de un hombre que quiere el poder sin límites. Y lo más peligroso es que ahora tiene todas las herramientas. Tiene más excusas y menos frenos. Por eso, esto del Tren de Aragua es solamente un pretexto. No son los deportados. ¿Qué importa si son culpables o inocentes? Se trata de seguridad nacional. Se trata de algo mucho más profundo. ¿Vamos a permitir que un solo hombre actúe por encima de la ley en el país que se supone es el mayor defensor de la democracia en el mundo? Porque si la respuesta es sí, si lo dejamos pasar, si lo justificamos, si nos quedamos callados, bueno, entonces el próximo capítulo de esta historia no se va a escribir en los tribunales, se va a escribir en las calles, y ahí no va a haber jueces que nos salven, ni constitución que nos proteja, ni sistema que nos defienda. La historia nos está enseñando, nos ha enseñado en el pasado que las democracias no mueren de un día para otro, lo repito, apréndanselo. Cuando la gente se acostumbra, cuando la gente convierte todo esto en rutina, es cuando se salen las cosas de la mano. Mucho ojo con esto. Cuando ya no haya justicia, es cuando entonces todo el mundo va a llorar. Si te ha gustado este contenido, si piensas que es importante, si piensas que más personas deben de escuchar lo que yo estoy diciendo, te invito para que por favor le des un like a este video, te invito para que lo compartas y te invito para que te suscribas al canal. Necesitamos abrir cada vez más los ojos de personas que se niegan a reconocer lo que está frente a nosotros. Mi nombre es Poncho de Anda, este espacio se llama Línea de Fuego y yo los espero en un próximo episodio. Por lo pronto, yo me despido. Cambio y fuera.